Walter, antes que nada, un placer enorme poder charlar con usted y de parte de la página agradecerle este tiempito que dispone con nosotros. Al contrario, es un placer hablar siempre de lo que a uno le gusta. ¿Cómo están? Muy bien, Walter, usted, antes para arrancar la entrevista, queríamos saber cómo está pasando la cuarentena, cómo la estaba pasando. Bien, recién vengo casualmente de caminar, saco a mis perros 2 o 3 veces por día, refrescó mucho ahora, bajó la temperatura, hago, qué sé yo, 15, 20 cuadras a la mañana, a la tarde. Es una manera de entrenar, entreno en mi casa, me armé un gimnasio porque siempre hice deporte y me gusta. Y bueno, y luego extraño las cosas normales que hacía habitualmente, ir a la radio, transmitir los fines de semana, entre semana. Han cambiado muchas cosas con este tema, pero hay que adaptarse. Me costó un poco al principio, pero ya como los presos voy tachando los días, llevo 88 días con esto, como tanta gente, y haciendo cosas que habitualmente uno no hace, ¿no? Dedicarle más tiempo a mi señora, ver películas, que me gusta mucho, ver series, hablar con mis hijos a través del teléfono, videollamada, o con mi nieta, y más o menos tratar de pasar las horas de esa manera, y trabajando también, ¿no? Porque trabajo para la radio desde acá, hago notas especiales para los sábados y domingos, este domingo va a salir Martillo Roldán en golpe de knockout y en fútbol bien jugado va a salir Juan Pizorín, o sea, trabajando, en actividad estoy. Te diría que a veces hay días que trabajo mucho más que si estuvieran en los días habituales cuando no había pandemia. ¿Cree usted que para terminar de cerrar el tema de la cuarentena y ya de meternos de lleno a la mini entrevista que hacemos acá en el canal, ¿cree que esta pandemia sirve también para unirnos más como personas? Para no ser tan... ¿Cómo? Ojalá que sirva para eso, para no ser tan individualista, para darse cuenta que hay otras cosas importantes en la vida, que siempre andar corriendo detrás de algo permanentemente. Yo extraño a mis amigos también, me olvidé decirte. Yo me reúno con mis amigos habitualmente, tengo contacto permanente, tenemos un grupo por WhatsApp de los que jugamos al fútbol todos los jueves, ir a comer después. Es una terapia que hice toda mi vida, ¿no? Un contrasentido, mi hija es médica psiquiatra y yo hago terapia de esa manera, ¿no? Pero yo pienso que sí, indudablemente que ayuda a repensar y a reacomodar un poco las cosas que haces en tu vida habitualmente, como para tratar de mejorar como persona. Sí, creo que en ese punto tenés razón. Para ya meternos en la entrevista, te comento, en este canal nosotros tratamos a los entrevistados recorrer también un poco su trayectoria, como por ejemplo en el periodismo deportivo. Queríamos saber cómo fueron tus comienzos en esta carrera de periodismo deportivo. Bueno, mis comienzos datan de hace 48 años, empecé muy joven, a los 22 años, en una radio de Tucumán, LB12, haciendo vestuario porque mi suegro, Osvaldo Caffarelli, relataba fútbol allí todos los domingos, los sábados, la noche de Luna Park con García Blanco, por Radio Rivadavia, inolvidables veladas. Y bueno, como vio las inquietudes que yo tenía periodística, que quería, que me gustaba, ya desde muy chico, me preguntó si quería hacer vestuario. Y allí comenzó mi carrera, haciendo vestuario para el LB12 de Tucumán, después el LB7, transmitiendo la campaña de San Martín Atlético de Tucumán, por todo el país, en los partidos de local y también de visitante. Bueno, luego entré en Radio del Pueblo, en el año 74, 75, hoy es Radio Buenos Aires, la vieja Radio del Pueblo, y allí hacían la campaña de Vélez con Ricardo Arias, que era un gran relator también de boxeo y de fútbol. Estaba Nelson Castro, Alejo Apo, estaba yo, y ahí arranca ya definitivamente mi carrera para luego ingresar a Radio Rivadavia, donde me tomaron una prueba en el 76, y trabajé durante 15 años con Héctor Larrea Rapidísimo, en el equipo de Muñoz con fútbol y en boxeo con García Blanco y Caffarelli los sábados a la noche desde Luna Park. Y en el 78 arranco como relator. Ya había transmitido algunos partidos en Rivadavia, así transitoriamente, pero con más continuidad arranco en el 78 porque necesitaban una radio, Radio Chacabuco, una radio de la provincia de Buenos Aires, los campeonatos regionales, y a través de Titi Longo, un amigo mío que venía al Luna Park todos los sábados de Chacabuco y luego se volvía, me dijo que necesitaban un relator y si quería relatar. Y bueno, duró 10 años eso. Hice la campaña en Sarmiento de Junín, en Primera B, en esa época, después en Primera en el 81, cuando se fue al descenso San Lorenzo. Y en el 89 ingreso en Torneos sin Competencias. Estaban probando relatores, me llamaron, fui, bueno, y quedé y trabajé 27 años y la historia ya se conoce, ¿no? Fútbol de primera, boxeo de primera,
muchos programas, golpe a golpe, 7 años, y en el medio un montón de programas a través de la radio y la televisión. Recién Hasta sí. este presente en Radio La Red ya hace 10 años, ¿no? En el equipo de La Red. Justamente iba por el tema de tu radio actual. En el 2017 ganaste el premio Martín Fierro a Sí. Mejor Relator Deportivo. ¿Qué significó para vos ese premio? Y en las dedicatorias nombraste a Titi Longo, Juan Martini, Cholo Juez, puede ser. ¿Qué significan esas tres personas en tu carrera deportiva y qué significa haber ganado un Martín Fierro? Primero, haber ganado el Martín Fierro, un reconocimiento, y me puso muy feliz a todo lo que había hecho durante tantos años. Creo personalmente que lo merecía por todo lo que hice. Más allá de que hay muy grandes relatores, y en esa terna estaba Mariano Clos, para mí uno de los mejores. Estaba José Gabriel Carvajal, uruguayo como yo, gran relator también de muchos años. Entonces la felicidad fue muy grande. Pienso que fue un reconocimiento a mi carrera, a mi trayectoria y a la vigencia que tengo, porque todavía yo estoy vigente, me considero que estoy vigente, estoy lúcido, estoy rápido, estoy bien, me reinvento permanentemente, me esfuerzo, y todo eso se lo debo a la pasión que siento por esta profesión. Y las dedicatorias fueron para Juan Pedro Martini, que era el director de la radio de Chacabuco, Titi Longo, que fue el que me llevó, como te dije, que me llevó a relatar a Chacabuco, y que los dos fallecieron, uno en el 2009, Juan Pedro, y Titi en el 2012, y el Cholo Juez era un jugador de Huracán en esa época, que yo lo transmitía, y lamentablemente murió muy joven en el 2010, y fueron 3 grandes amigos que me dejó la vida y mi carrera, y los 3 de Chacabuco. Sigo yendo a Chacabuco, tengo grandes amigos allí, hablo permanentemente, no me olvido de mis raíces, que comencé allí como relator, y que me dieron la posibilidad de trabajar en lo que más quería. Así que de vez en cuando hablo con ellos, trato de hacerme una escapada siempre. Hace muy poquito, en octubre, fui a presentar mi libro allí y me encontré con muchos jugadores que en aquella época, en los 80, tenían 20 años y yo tenía 30. Y hoy tienen 60 años, 50 y pico, y bueno, y recordar viejos tiempos, llenarnos de grandes recuerdos y charlar de la vida es algo maravilloso para mí. Cubriste muchos eventos deportivos durante toda tu trayectoria. ¿Cuál es el evento que vos más recordás hoy en día con afecto? Fueron muchísimos. Te imaginas que tengo mundiales juveniles, 10 mundiales de mayores, pelea de títulos mundiales más de 100. Nombrarte uno que sería injusto, porque cada uno tuvo un valor muy importante en mi carrera. Ya sea por las características del mundial, porque jugaba Argentina o porque peleaba algún boxeador argentino por un título del mundo. Te puedo nombrar un montón. Lamentablemente, a nivel selección, mi primer mundial fue en el 78 y eso fue bueno. Luego en el 86, pero después del 86 para acá cubrí muchos mundiales y siempre nos quedamos en la puerta o por algún motivo fuimos eliminados. Eso no significa que recuerde con gran cariño esos mundiales por mi trabajo profesional, más allá de que la Argentina no llegó a ser campeón del mundo, nos llegó a una final. Llegó la final del 2014 y lamentablemente nos quedamos en la puerta también. Esa quizás haya sido una de las mayores tristezas de mi carrera, no haber sido campeón del mundo con esa selección en Brasil. Y después, bueno, el campeonato juvenil con Peckerman fue exitoso también. Cubrí el primero en Qatar con Fabri, y con Fabri cubrimos casi todo, el 2001 acá, el 2005 en Holanda. Copas Américas, muy buenas también. La de, por ejemplo, estuve la del 2011 acá, que quedó eliminado. Las 2 finales con Bielsa y Basile fueron también muy dolorosas, al igual que las otras 2 últimas con el Tata Martino 2015 y 2016. Y en boxeo, bueno, ni hablar. Viajé mucho con Falucho Laciar cuando fue campeón del mundo, con el Látigo Colli estuve cuando fue campeón mundial en Italia, con Ubi Sacco, para mí el mejor boxeador argentino, que lamentablemente tuvo una carrera corta por sus adicciones y su tempranera muerte. Fui cuando fue campeón mundial en Italia, en mi primer viaje a Europa. Ahora el 21 de julio del 85 se va a cumplir un aniversario de eso. Y después, bueno, la gran repercusión que tuvo la pelea de Maravilla Martínez contra Chávez, pero más allá de esa pelea, toda la campaña de Maravilla, la del Chino Maidana, por ejemplo, también la de Narváez, la de Rebeco, en boxeo de primera estuve 27 años y hubo muchos acontecimientos importantes. Hablando justamente, recién vos dijiste la repercusión de la pelea de Maravilla Martínez. Hay una frase que vos en una entrevista dijiste que si a Maravilla lo noqueas te tenías que exiliar.
Eso tuvo mucha repercusión. ¿Qué opinas al respecto? Que si lo noqueaban me exiliaba, y seguro, porque es una manera de decir, seguramente hubieran arreciado las críticas, porque yo ya era una exhibición tan grande, hizo una pelea tan espectacular Sergio, que casi se frustra en ese último minuto y medio y casi pierde por nocaut. El boxeo tiene ese tipo de cosas, no entiende de justicia. Un golpe puede tirar por tierra todo lo bueno que hiciste durante quizá toda la pelea y faltando un minuto perdés por nocaut. Y a Maravilla casi le pasa eso. Y yo venía diciendo desde el séptimo, octavo round, que el título mundial que había tenido Carlos Monzón, quizá el campeón más grande de la Argentina, volvía a la Argentina en la categoría y con una brillante exhibición de Sergio. Bueno, y quizá me excedí en los elogios, y casi sobre el final pierde. Yo siempre le digo a Sergio, vos y yo no hubiéramos tenido que ir a vivir a Malasia, porque nos hubieran criticado mucho de haber perdido vos esa pelea, y yo por todo lo que dije en la transmisión. Afortunadamente salió bien, y quedó como una pelea inolvidable por todo lo que pasó en el último round. Hablando justamente de ese latillo, vos tenés uno que decía en la pelea, salí de ahí Maravilla, después tenés otro que era el tatán tatán. ¿Cómo surgen esos latiguillos? Y si vos crees que esos latiguillos son muy apreciados capaz por el periodismo joven que hay ahora, que crecimos escuchando tus relatos. ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Tan, tatán! ¡Qué golazo! ¡No! No se puede creer. ¡Era el gol de la fecha, Gamboa! No se puede creer. ¡Le quisiera matar! No se puede creer. Hizo una jugada descomunal. Y lo más fácil, lo falló. No se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla. Sí, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que los pibes se prendan tanto en esto, porque esas fueron cosas de hace muchísimos años y generalmente la gente que lo tiene en la memoria es gente mayor, gente ya de 40 años para arriba. Pero las redes sociales ayudan mucho para que ocurra este tipo de cosas. Quizás si no estuvieran las redes sociales, te pasaría como dos frases más y punto. Las redes sociales ayudan porque cada aniversario suben la pelea, suben los goles que yo hice, como también de muchos relatores. Por ejemplo, el 9 de junio, antes de ayer, se cumplieron 8 años de ese gran partido de Argentina frente a Brasil en New Jersey, que yo estuve, que hizo 3 goles Messi, que ganarle a Brasil no hay partido amistoso que valga, y además el entorno, lo que era, 82.000 personas, y pasaron los goles. Entonces, quizás los pibes que no lo vivieron en su momento, al recordar todo eso en las redes sociales, les gusta, creen que tu estilo, que el estilo de uno es el que más se adapta a lo que ellos pretenden, lo que más quieren. Y lo de Maravilla Martínez, ese tipo de frases me salen espontáneamente. Los relatores somos espontáneos, tenemos que tener mucha repentización, mucha velocidad, de acuerdo a lo que puede llegar a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando hagamos una transmisión. Entonces tenemos que estar preparados para todo. Y lo de Asaí Maravilla me salió del alma, porque yo pensé que iba a agarrarse, a tratar de tomarlo como para que pase los segundos y recuperarse de la caída. Y él salió como un loco a cambiar golpes, exponiéndose a que posiblemente hubiera perdido por nocaut. Allí se recibió de crack, porque puso lo que hay que poner, lo que decimos habitualmente, ¿no?, lo que tenemos abajo, el corazón, el alma, y por eso la hizo inolvidable a la pelea. Y con respecto al tatán tatán, es uno de los tantos, una de las tantas frases o latiguillos que tiro cuando se acerca una situación de gol. Y me pareció, venía pensando en tirar durante mucho tiempo algo fuerte y que pegara cuando segundos antes te podés adelantar una jugada que intuís que puede llegar a ser gol. Y bueno, y me salió ese tatán tatán en Bahía Blanca, un partido de Racing Olimpo, 2 goles de Milito, y me llamaron de la producción y me dijeron que había tenido una repercusión bárbara, que llamaban por teléfono, la gente, que les encantó, y bueno, tampoco es cuestión de tirarla permanentemente, la tenés que tirar de acuerdo a la circunstancia y a la jugada que puede terminar y puede sellar un gol. Así que fue eso, simplemente. Recién hablábamos que capaz para muchos sos hoy un referente de los relatos deportivos. ¿Quién era tu referente cuando vos recién arrancaste? Y yo me crié con los Fioravanti, que tenía un vocabulario muy exquisito y una voz muy particular. Me crié con Bernardino Veiga, que transmitía boxeo los sábados a la noche. Y después de la campaña de Boca, comentarista como Félix Daniel Frascara, que en el gráfico firmaba con el seudónimo de Contragolpe. Y más adelante con mi suegro, con Caffarelli, con García Blanco. Y luego, fuera del ambiente del deporte, con grandes profesionales que me enseñaron mucho con su ejemplo, con su sacrificio, con su esfuerzo y profesionalidad, cómo tenía que ser en esta carrera. Héctor Larrea es uno,
me enseñó muchísimo. Beto Badía fue otro. Tuve el privilegio de trabajar con grandes exponentes del periodismo a través de tantos años en la Argentina. Y eso a mí me benefició mucho, porque permanentemente me tenía que esforzar para estar a la altura del trabajo que hacían ellos. Porque si me habían elegido para trabajar con ellos, indudablemente era porque me veían condiciones. Y entonces, eso a mí me benefició mucho porque permanentemente me tenía que potenciar, tratar de seguir progresando en el trabajo que hacía. Sí. Hoy en día los programas se enfocan más en Boca y en River, capaz de generar polémica. ¿Crees que hoy en día el periodismo deportivo capaz hizo más un show que capaz un programa deportivo para informar? Hay de todo, hay de todo. Está en nosotros saber elegir qué queremos ver. Yo prefiero el programa deportivo de opinión, de debate, no hablar siempre de River y Boca, que yo sé que es lo que más vende, por supuesto. Pero el fútbol no es todo River y Boca. Si vos vas al interior del país te vas a dar cuenta. La pasión que hay en Tucumán por San Martín Atlético, en Córdoba por los equipos cordobeses, es algo maravilloso, en todo el país. Lo que pasa que River y Boca, indudablemente, son los equipos más grandes del fútbol argentino, son los que más venden para la gente, pero después están todos los demás equipos. Y tienen su gente, y tienen su pasión, y tienen su hinchada. Nosotros tenemos que ser bien profesionales y darle lugar también a los demás equipos, más allá que estén River y Boca, y que sepamos que son los dos equipos más grandes. Y con respecto a los programas, no me gustan los programas de donde gritan todos juntos, se superponen, se enciman, todo para tratar de imponer su opinión. Me gustan más los programas donde se escucha la opinión de cada uno, se puede debatir, se puede discrepar, pero sin descalificar. A mí me enseñaron ese tipo de periodismo. Y a veces veo ciertos programas en donde no me adapto, no me gusta, y tenemos la posibilidad de cambiar de canal, como debe tener todo el mundo, ¿no? Que le gusta el fútbol o le gustan los programas deportivos. Laboraste casi tantos años en Teis Sport. ¿Qué significa trabajar para uno de los grandes canales deportivos que hay acá en Argentina? Y fue mucho, porque yo empecé casi desde su inicio, en el 94. Es más, antes, en Telereimagen, ya en el año 93 empezamos con boxeo de primera. Y trabajar durante 27 años, y teniendo en cuenta que es uno de los canales de mayor repercusión que hay en la Argentina, fue un halago muy grande. Y haber tenido grandes compañeros, Alejandro Fabri, Pacini, el ruso Ramenzoni, qué sé yo, Héctor Gallo, grandes profesionales, grandes compañeros, los recuerdo con mucho afecto y permanentemente estoy con ellos. Y nunca digas nunca en esta profesión. Mañana posiblemente vuelva. Hoy estoy muy bien en la red, me posibilitaron me contrataron y me dieron la posibilidad de trabajar en un grupo fantástico. Hoy es la radio número 1 de la Argentina, como fue en algún momento Radio Rivadavia cuando estuve en el equipo de Muñoz. Y habrá que ver, porque esto nunca se sabe. Por ahí te llaman el día de mañana otra vez y uno verá las condiciones que te ofrece y si te conviene o no. Quedarte donde estás o irte a otro lado, porque indudablemente te convienen las condiciones laborales y económicas. Hablando de eso, si hoy te llamaría, ¿volverías? No tendríamos que sentar a hablar, porque pasaron muchas cosas que a mí no me gustaron, pero nos tendríamos que sentar a hablar y ver. Pasaron muchas cosas que no tienen nada que ver con la profesión, que no estuve de acuerdo para nada y terminó el ciclo después de 27 años. Y en Teis Sport relataste boxeo y relataste fútbol. ¿Cuál es más difícil? ¿Relatar un partido de fútbol o una pelea de boxeo? No, ninguna de las dos cosas son difíciles para mí. Al contrario, es un placer enorme, disfruto mucho transmitiendo tanto boxeo como fútbol. Es más, acá en el brazo yo tengo tatuado una pelota de fútbol y 2 guantes de boxeo, que significa que son mis pasiones, ¿no? Más allá de que me gustan otras cosas que de pronto la gente no sabe, ¿no? De mi vida personal. Me gusta mucho el cine, me encanta. Y me puedo sentar a hablar como me siento con Gustavo Noriega, que es un gran periodista de cine, y cuando estábamos en la red nos sentamos a hablar de cine. Porque mi viejo sabía mucho de cine y le encantaba, y lo heredé de él. Me llevaba mucho a ver películas y boxeo. Pero son pasiones que llevo desde hace muchos años, prácticamente. El boxeo y el fútbol nacieron conmigo, desde que me quedé de la cuna. El fútbol porque lo jugué toda mi vida, lo mamé de muy chiquitito yendo a la cancha, y el boxeo por mi papá, que me llevaba de muy chico al Luna Park también. Hay un dato en internet que quiero corroborar si es cierto. ¿Jugaste las inferiores de Huracán, puede ser? Sí, octava y novena. Ahí jugué con Miguelito Brindisi, del 50 soy yo, igual que Miguel. Y después jugué 4 años en la Atlanta.
Lo que pasa es que mis viejos se separan, después murió mi papá y tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar en Entel, en esa época la compañía de teléfono, y ahí jugué 5 años también en la primera de teléfono, que eran campeonatos intersindicales, con entrenamiento, concentraciones. Siempre jugué, nunca dejé. Ahora, hace 3 meses que no juego con mis amigos por esta maldita pandemia. Muy bien. ¿Y de qué jugaba Walter Nelson? Siempre de 5. Alguna vez jugué en teléfono también de 6, ¿viste? Porque el número 5 que jugaba en la primera era un jugador bárbaro. Y entonces el técnico me dijo si quería jugar de 6, jugué también de 6 varios años. Pero la posición habitual de mediocampista central. ¿Y es un 5 rústico o lírico? No, me gusta más jugar. No exento de raspar cuando hay que raspar, ¿no? Pero tampoco un yunta, ¿eh? No, para tanto. Me identifico más con los Redondos, los Marangoni, los Ortigosa, ese tipo de jugador. Sí. Y hablando de tu época de relator deportivo, ¿qué otro deporte te hubiese gustado relatar? No, nunca lo pensé, porque siempre estuve tan identificado y me gustó tanto desde muy chico el boxeo y el fútbol que nunca pensé en relatar otra cosa. Veo básquet, me gustan los partidos de la NBA cuando hay partidos importantes, no me llama la atención el automovilismo, el rugby me llama la atención cuando son mundiales, y traté de averiguar las reglas, las tácticas, más o menos entiendo algo, y después no mucho más. No, boxeo y fútbol es. Boxeo, fútbol, cine, lectura, investigación, producción, que lo sigo haciendo en mi casa para la radio. Esta pandemia, algunas cosas positivas se pudieron sacar dentro de toda la desgracia. Reacomodé toda mi biblioteca, que la tenía bastante desordenada. Mi mujer me ayudó mucho, me la acomodó, me compró cosas. Entonces, más o menos, ahora está como yo quiero. Sí. ¿Qué libro en la biblioteca Walter Nelson le ayudaron durante toda su carrera? Hay de todo un poco, ¿eh? Hay de todo un poco. Libros de fútbol y boxeo. El rey de Mohamed Ali, la historia de los Beatles. Soy un fanático de la música también, me gusta mucho. Tengo la historia de los Beatles. Estoy leyendo La pirámide invertida, que es la revolución del fútbol holandés, que empezó Rinus Michel, siguió con Johan Cruyff, y la continuidad con el Pep Guardiola, que arrancó allá por la década del 70. Tengo un escritor que me gusta mucho, que es australiano, que se llama Morris West, el autor de Petróleo. Leo mucho a Galeano, Venas Abiertas para América Latina, o Fútbol a Sol y Sombra. O sea, no me encierro solamente en una sola cosa, sino que según como me agarra, leo algún libro importante. El último que leí ahora, totalmente, cuando me fui de vacaciones en enero, fue La historia del Luna Park, que me pareció maravilloso. Un libro que encierra no solamente la historia del boxeo del Luna, sino la política, el espectáculo, toda la gente que pasó por allí, los entretelones, y las historias en el arranque del Luna Park y cómo terminó. Me parece un libro magnífico. Sos un tipo que lee mucho. Hablando justamente de la lectura, ¿crees que hoy en día el periodismo joven no se enfoca tanto en la lectura como capaz tendría que tomarse para generar, como decimos, un contenido importante? Sí, y es una crítica para los chicos, que están todo el día con el celular y las redes sociales. Entonces la lectura aparece muy poco, y vos te das cuenta después cuando salen al aire los problemas de vocabulario que tienen. El libro sirve para enriquecer el vocabulario, para que te fluyan las palabras, para almacenar en la cabeza, y seguramente con la ayuda de la lectura todo se hace mucho más fácil, por lo menos a mí me resultó así, me ayudó muchísimo la lectura. Y yo de chico no leía tanto, era reacio a leer, empecé a leer de adolescente, y tengo etapas ahora donde leo mucho y etapas donde quizá no leo tanto, no por fiaca porque no me guste leer, sino porque no tengo mucho tiempo cuando estoy trabajando. Y entonces empezar un libro, leer 10 páginas, dejarlo por 10 días, volver a iniciar. No, si arranco con un libro me gusta, trato de terminarlo lo más rápido posible, si me gusta. Y entonces ahora tengo tiempo, como tuve tiempo en las vacaciones, que te conté que terminé de leer 400 páginas en 15 días. La historia del Luna Park. Cuando me apasiona algo y me gusta, me lo devoro. La verdad que me encierro mucho en eso. Casi 40 páginas por día. Hablando un poco del periodismo joven, ¿qué opinión tenés al respecto, aparte sacando lo malo de la tecnología, que capaz los jóvenes o los periodistas que están recién arrancando se la rebuscan para generar contenido propio por capaz un programa de YouTube, como una entrevista, o capaz por las redes sociales, capaz hacer entrevistas así? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Y está bien, si tienen buena preparación desde lo periodístico, buena investigación, buena producción, capacidad para preguntar, me parece bien. Es una manera de integrarse y de proyectarse hacia el futuro. ¿Por qué no? Lógicamente que me gustaría luego que siguieran una carrera como ciencia de la comunicación y después periodismo. Sería fantástico eso. Pero para iniciarse es muy bueno. ¿Por qué no? Siempre y cuando tengan la capacidad de averiguar, investigar sobre la persona o sobre las cosas que van a hablar. Es lo más importante. Argumentar, fundamentar de lo que vas a preguntar y lo que vas a decir. En ese sentido, si lo hacen, me gusta. Sí, sí. Hay chicos muy capaces que me han hecho notas en esta pandemia con una gran capacidad de aprendizaje, de ganas, y vos te das cuenta enseguida. Hay un dato tuyo que dice que vos le pusiste Tigre a Gareca, ¿puede ser? Sí. Fue mi primer apodo. Apodo? Y en el año 81, yo tenía 3 años ya como relator para Radio Chacabuco. Hicimos la campaña de Sarmiento de Junín, Chacabuco estaba a 50 kilómetros de Junín. Cuando ascendió en el 80 y en el 81 en primera. Y Boca le da préstamo a Gareca, a Roque Agüero, a Marandet, a Bachino y a Cacho López en ese campeonato. Y Gareca explota. Fue un goleador temible, sensacional con el Toti Iglesias, hicieron una dupla bárbara, a tal punto que Sarmiento se salva del descenso y se va a San Lorenzo. Y el Flaco, con quien tengo una gran amistad, le hice una nota muy linda para la red que salió hace 2 semanas, estaba en Perú, tenía el pelo largo, rubio, y cuando corría parecía un tigre. Te podía haberle puesto León también, ¿no? Se me ocurrió tigre y quedó tigre. Y bueno, y quedó ese apodo. Fue el primer apodo que puse en toda mi carrera como relator. ¿Y qué otro apodo que vos pusiste en tu carrera recordás como por ejemplo el de Tigre Gareca? Hay muchos. A Angeleri le puse Mambrú, por el pelo, cómo se peinaba. A Milito en el Campeonato Mundial Sub-17 en Egipto, que fuimos, vi que salía con una gran categoría, con una calidad tremenda del fondo, con 17 años, me llamó la atención y le puse Mariscal. A Morales, el jugador de Vélez, de Racing, está en Estados Unidos, le puse Frasquito, por lo chiquitito. Le decían enano y a mí no me gustaba, y en un partido dije que me parecía muy despectivo. Entonces se lo cambié y le puse Frasquito. Después le puse a Jiménez, el jugador de Banfield, cuando apareció le puse Patrulla, por la manera en que iba y venía permanentemente, que lo llevó Pasarela a la selección y luego lamentablemente tuvo una lesión en la rodilla y tuvo que dejar la carrera. ¿Qué otro más? Hay un montón, qué sé yo. Pero de los que más me acuerdo son de esos. Sí, seguro. Ya para ir cerrando esta mini entrevista, para no robarte más tiempo, compartiste plantel periodístico con mucha gente. Si hoy te dan la posibilidad de hacer tu propio programa, ¿con qué 5 periodistas te gustaría realizar un programa de interés general y deportivo? ¿Con qué 5? ¿Con qué 5 periodistas? Fabri, Príncipe, el ruso Ramenzoni, Mariano Clos, y te pongo 2 más. Dale. Gustavo López y Balazone. Son 5 periodistas bastante reconocidos y conocidos en el ámbito argentino. Te armaste un programa bastante picante. Si me decís con periodistas que ya no están, lamentablemente. No. Pero también tengo los 5 que me gustaría hacer que ya no están también, ¿eh? Vale, tiralo si querés. Caffarelli, García Blanco, Badía, que era muy futbolero, Julio Ernesto Vila, que para mí era una enciclopedia, y por nombrarte otro, a ver, déjame pensar, así rápidamente, que ya no está, rápidamente. Roberto Ayala. Son periodistas bastante grandes del ámbito. Sí. Con una gran carrera, además. Sí. Hablando, para terminar ya cerrando la entrevista, con tu carrera en el ámbito del actor, compartiste con grandes comentaristas. ¿Con quién te gustaría tener una charla hoy en día? Con un comentarista tuyo que capaz hoy no compartís programa. Lo tuve y la tendría, y tengo permanentemente charla con Alejandro Fabri y con Osvaldo Príncipe, porque Alejandro fue mi comentarista durante 18 años y Osvaldo lo conozco, arrancamos juntos en el año 72 y trabajamos juntos en boxeo, primero en Knockout 9 y luego en boxeo de primera casi 30 años. Casi sin mirarnos nos conocemos trabajando.
Y cuando vos estás muy cómodo con alguien que está en tu misma sintonía y es gran profesional, es maravilloso eso, hay una conexión tremenda. Con ellos dos tremenda. Macaya Márquez, por ejemplo, que hizo el Mundial 2014, ni hablar. Me parece que ahí está la cosa, por ahí pasa. Y con Macaya creo que también hiciste fútbol de primera muchos años. Sí, 27 años. Y el último Mundial, el 2014 fue mi comentarista, donde casi Argentina sale campeón, que lamentablemente no se dio. Pero sí, Macaya lo conozco de Radio Rivadavia, del año 83. Yo cuando Macaya entra a Radio Rivadavia en 1983 yo ya estaba, yo empecé en el 76, me fui en el 89 de Rivadavia. O sea que fueron muchos años de conocerlo, Enrique, también, de vivencias, de charlas. Charlar con Macaya Márquez es lo mismo que charlar con la pelota, es el fútbol mismo. Encima Macaya tenía una forma de comentar que capaz no se basaba mucho en la polémica, sino se basaba en la forma de expresarte, que parecía que estabas leyendo un libro. Es que Macaya hablaba de fútbol, que es lo que a la gente le interesa. Lo de Macaya era lo mismo que sentarte en un café, a tomar un café, viste, con un amigo, y hacer de cuenta que ese amigo era Macaya y te podías quedar 2 o 3 horas hablando de fútbol. Y eso era lo que hacíamos con Fabri también cuando viajábamos. O con Osvaldo hablando de boxeo y de fútbol también, porque a Osvaldo le gusta el fútbol, hincha de Estudiantes. Entonces, cuando vos te sentás con gente que sabe mucho del tema y que se apasiona también como vos, es mucho más fácil, es mucho más accesible. Con Fabri, Príncipe, Macaya, hoy con Gustavo López, Balazone, Toti Pazman, Coco Ramón, se hace todo mucho más fácil porque tienen una pasión tremenda por lo que hacen. Es más o menos parecido a lo que vos sentís. Entonces se hace mucho más accesible esa dupla o esa charla que es permanente, ya sea con el micrófono delante o sin el micrófono. Ya para la última pregunta, para no robarte más tiempo, recién hablábamos, recién vos dijiste que tenías compañeros que hoy en día tenés mucha charla. ¿Con qué 5 personas hoy día te juntarías a comer un asado y hablar de deporte o periodismo en general? Lo que pasa es que tengo muchos amigos que no tienen nada que ver con mi profesión y me sentaría a hablar. Me sentaría a hablar. Por ejemplo, te voy a nombrar quizá gente que está, ya te nombré lo que está en el ambiente. Te voy a nombrar gente que quizá conocí y que no están dentro del ambiente deportivo. Héctor Larrea es uno. Para hablar de tango, que a mí me apasiona, para hablar de cine, que a mí me apasiona, para hablar de cultura, que también me gusta mucho, y Héctor es un tipo de una calidad y de un nivel superlativo en todo eso. El otro, un gran amigo mío que hoy es el mejor cantante de tango que hay, Ariel Ardit. 2. Fuera de este ambiente hablemos, ¿no? Uh-huh. Ya te nombré estos 2. El otro, o de este ambiente también, que por ahí ahora ya no están, con el Pato Filiol, que es gran amigo mío, y que nos sentamos a hablar y podemos estar horas hablando de fútbol y de la vida. Y otros 2. Con mi hijo me encanta hablar, y con mi hija. Hablo muchísimo con los 2. Mi hijo es preparador físico de boxeo y mi hija es médica psiquiatra, y escucharlos del trabajo que hacen ellos y yo trasladarles lo que hago y ellos me escuchan con mucha atención. Con ellos 2 también me encanta hablar. Enrique es preparador físico de boxeo, mi hija es médica psiquiatra, pero los 2 son muy futboleros. Mi hija quizás sabe tanto de fútbol como cualquier periodista, es una apasionada del fútbol desde muy chica. La verdad que es una charla bastante hermosa y me entero porque me enteré que nos enterábamos cosas que capaz no se sabía en el ambiente. La verdad es un placer hablar con usted. Le agradezco el tiempo y para terminar el cierre, ¿qué le dirías a los jóvenes periodistas que capaz se están formando o que ya se formaron y no tienen la posibilidad de trabajar en un medio conocido? ¿Qué le dirías? Sacrificio, perseverancia, conocimientos, aprendizaje, responsabilidad, credibilidad y fundamentalmente tener mucha pasión por esta profesión, porque es maravillosa. El día que la conozcan a fondo no van a querer dejarla más, nunca más. Por lo menos lo que me pasó a mí, es la experiencia que tuve. Y también, no solo la pasión, sino también el estar vigente, como decís, hoy tantos años y hoy en día sos uno de los relatores que la cámara, capaz joven de periodistas deportivos, nació y se crió escuchándote relatar. Un placer enorme, Walter, de poder hablar con usted. El agradecimiento a vos y un abrazo muy grande para todos. Acá estamos. Chao. Abrazo, un placer.